después de tantos meses al final el proyecto es un poco como tu hijo, has estado dándole forma y has estado trabajándolo mucho. Somos Marina, Lucía y Pilar y somos GPS Child. Nuestro proyecto consiste en unas pulseras para niños que tienen un geolocalizador integrado para que los padres puedan saber en todo momento dónde están sus hijos a través de una aplicación. Nuestra empresa se llama Retabel y la hemos fundado para ayudar a los pueblos olvidados y a la gente que vive en ellos. Nosotras somos Ana García Martín de las Casas y Clara Sancho Sanz y nuestro proyecto se llama Anclamar. Además nos han dicho bastantes que tiene futuro, o sea que nos han ilusionado ya. Hola, soy Pablo Sarrao, el Álvaro Agustín, el Mar Costa y vamos a presentar nuestro proyecto que se llama Hospital Mobile. Vamos a hablar sobre nuestro proyecto el contenedor inteligente de reciclaje CIR. El contenedor está indicado para separar todo tipo de pilas y a cambio te da tickets, descuento o entradas para ver partidos de fútbol, conciertos. Nuestro proyecto se llama Marlips Innovation. Queremos hacer una empresa de esto porque vemos que es importante, ¿no? Hacer una empresa por hacer. Nuestro proyecto es Fobia Laboratorios. Cuando luego ves el proyecto finalizado con la imagen de marca, con tu producto allí y lo ves que ya está materializado y que es real, te das cuenta de que todo ese trabajo realmente ha servido para algo. Soy Mireia. Y Aurora. Yo soy Ike. Y nuestra empresa se llama Casi. Vamos a presentar nuestro proyecto de empresa Ecofi. Es una especie de cafetería un poco atípica e innovadora debido a los productos que tenemos, porque son todos ellos ecológicos, naturales y libres de ultraprocesados. Hola, soy Noelia. Hola, soy Viviana. Hola, soy Vega. Y nuestro proyecto se llama Bioemocional. Nuestro proyecto se llama Fitbox. La idea surgió de una necesidad y al final, pues, tras cubrir esa necesidad conseguimos encontrar un nicho de mercado complementando un modelo de negocio por modelo de suscripción. Hola, soy Marcos Alisteo. Yo soy Carlos Fuertes. Y yo soy Jorge Gran y somos el grupo de iBook. Presentamos la aplicación de Changing, que pensamos que es el futuro de una nueva generación que es necesaria para hacer que el mundo siga en pie y con unas buenas vistas de futuro. Vamos a presentar Live the List, que es nuestro trabajo de curso. Nos hemos dado cuenta lo difícil que es impulsar estas cosas, que luego pues esto te gratifica. Me llamo Raquel Casaos y mi empresa se llama Garicus Farm. Me llevo esta experiencia, ¿no?, de hablar delante de gente, de ponerme nerviosa, pero bien. Hola, buenas, mi nombre es Blanca y se me ocurrió este proyecto que se llama What y Ello por cierto problema, una necesidad que está surgiendo en lo que es en la ciudad, que es la corrosión dada por la orina de los perros. Somos Centro Nadira, somos un centro dedicado al bienestar porque hemos observado una tendencia de crecimiento al ocio y consumo. Hola, buenas, yo soy Carlos Sánchez y el proyecto que voy a presentar es Electrónica Raval. La parte que más nos ha costado ha sido precisamente encontrar entre todas las cosas que se nos iban ocurriendo, pues elegir una de ellas. Buenos días, soy Mario Bernal. Y yo Mario Herrero, y nuestro proyecto es 2M Sociedad Limitada Nueva Empresa. Yo vengo a presentar mi proyecto que se llama Room Virtual Reality. El proyecto se basa en los juegos lúdicos de Escape Room, pero añadiéndoles la realidad virtual. Nuestro proyecto se llama Eco Huerta y son huertos en el corazón de la ciudad. Aquí no hay ninguna empresa que se dedique a eso y yo veo buena idea ahí, sí. Nuestro proyecto se llama Real Food Delivery. Ves de otro lado, de otro punto de vista, lo que es realmente un negocio. No es solo la idea bonita de voy a abrir un negocio, no, es que detrás hay mucho trabajo, mucho estudio, proveedores, precios.
somos Vinea y venimos a presentaros nuestro proyecto para la distribución de vinos a domicilio. Nosotros somos Moja, Santi y Rubén y os vamos a hablar de nuestro proyecto Fitsol. Yo creo que lo principal fue el escoger la idea, el nombre y todo eso, la fase previa de la empresa, digamos. Hola, mi nombre es Mario, soy de San Valerio y mi proyecto es un bastón telemétrico para personas sordociegas. Venimos a presentar el proyecto Papel de Laboratorio Inteligente. Es un papel que está especialmente tratado para su uso en laboratorios de análisis. Mi proyecto es una pequeña empresa, se llama Todovía y es una e-commerce que ofrece visitas guiadas a la provincia de Huesca en internet, en inglés, francés y español. Bueno, yo creo que todos tenemos un emprendedor dentro de nosotros y que, bueno, que lo que hace falta es que en un momento dado surja una idea original y que tengas el valor de sacarla adelante. ¿Por qué no? ¿No? Sí, claro.